¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos una receta muy buena y especial porque tenemos un rollo de carne al orégano, pero envuelto en masa al comino. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. 1,5 kilos de carne o 3 libras de carne de res y de cerdo, mezcladas en partes iguales. También vamos a requerir 3 rebanadas de pan de caja, 3 huevos, leche y sazonador para carne. Vamos a requerir también puré de tomate y orégano. Vamos a requerir sal, manteca vegetal, una cucharada de comino y vamos a requerir también polvo para hornear. Lo primero que vamos a requerir es poner los 3 huevos a la carne y las 3 piezas de pan las vamos a remojar con leche y las vamos a poner a la carne. Una vez que hagamos eso, le vamos a poner sazonador y ya con el sazonador lo vamos a moler. Una vez que tienen los ingredientes, le ponemos sazonador para carne. A mí me gusta más utilizar el sazonador para carne que la misma sal, le da mucho mejor sabor. Siguiendo con nuestro proceso, vamos a requerir puré de tomate al cual le vamos a poner orégano. ¿Qué tanto orégano? Ya depende de tu gusto. Pero lo que sí te digo es que debe de saber a orégano este puré de tomate. Debe de perderse el sabor del tomate y debe de empezar a salir el sabor del orégano. Esto sí es a tu gusto, no hay una medida exacta. Y lo vamos a mezclar. Ok, vamos a hacer la prueba de las gotas de lluvia. En sartén de hierro fundido vamos a poner aceite de oliva. Y vamos a empezar a sazonar nuestra carne. La tenemos que poner y la tenemos que empezar a cocer. Ya que empezamos, vamos a ponerle la salsa de tomate con orégano. Hemos calentado un poco, no lo suficiente y no por completo. En este momento vamos a suspender la cocción. Se le van a agregar los ingredientes a nuestra harina, como es el polvo para hornear, la sal y lo fundamental, el comino. Debemos darle un sabor a comino. También le vamos a poner manteca y leche. Y lo vamos a mezclar todo hasta que tengamos una masa uniforme. Una vez que tenemos nuestra masa lista, ponemos en nuestra mesa de trabajo harina y vamos a empezar a amasar. Vamos a hacer una masa rectangular. Poco a poco por todos lados, porque esta es la masa que nos va a servir para ir enrollando nuestro rol y la carne va a ir por dentro. Con la carne la vamos a poner encima y poco a poco vamos a estar haciendo nuestro rollo. Una vez que hagamos una capa uniforme de carne, lo vamos a enrollar para el proceso que sigue. Empezamos a hacer nuestro rollo. Ten paciencia y con cuidado. Paciencia y con cuidado. Vamos a cortar en rebanadas y las vamos a ir poniendo en una charola. No requerimos mucho carbón, pero sí requerimos algo de calor y vamos a poner nuestros medallones. Vamos a ponerlos, vamos a asarlos y vamos a cambiarlos rápido. Si tú tienes un horno, los puedes dejar en 200 grados Celsius hasta que estén listos, 20 minutos, tal vez media hora. Esta es la sección que más me gusta y la de saludos, y tenemos 2 saludos que nos pidieron. El primero es para Magda, hasta España, un abrazo y un beso para su canal Familia Ratona de 6. Tiene muy buen canal, ella tiene 4 hijos. Otro saludo muy especial que también me pidieron es para mi amiga Cielo, con su canal Skydan Sweet. Muy buen canal, muy juvenil, muy jovial ella. Si tú quieres que te mande algunos saludos en este canal y aparezca el nombre de tu canal, o simplemente tú quieres unos, mándamelo a escribir por una de las recetas. Cuídate mucho, saludos, chao.
Cabe mencionar una cosa, la primera vez que las puse en esta parte de aquí donde es directo con el asador a fuego directo. La parte de abajo quedó asada. Una vez que la volteo, la pongo de este lado a fuego indirecto. ¿Y qué es lo que busqué? Marcar por abajo, marcar por arriba y es tener el efecto de horno. Hemos llegado al punto final. Esto, muchachos, es para lo que hemos estado haciendo tanto trabajo. Sacar nuestros medallones o nuestros rollos de carne tipo medallón. Mira nada más. Vamos a ponerle salsa. Vamos a acompañar con un espagueti al chipotle. Y fíjate lo que va a suceder. Vamos a probar. Este es el punto donde yo quiero saber qué sucedió. Pero tú quieres estar aquí, ¿verdad? Pero qué delicia. So delicious. Si lo acompañas con espagueti. No. Dios mío. Qué delicia, qué jugoso. La carne, un sabor a orégano genial. La masa con su sabor a comino independiente. Se juntan los dos excelente. Yo te aseguro que esto es un festín para ti y tu familia. ¿Y qué pasa si no tienes asador ahumador, ataúd caja china, disco, fogón o placa oriental? No te preocupes, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.